Mucho se habla de las redes sociales a propósito de las nuevas tecnologías y algunas de ellas, las más conocidas, son Facebook, Instagram y otras tantas. Pero muy distinto es hablar de red social, de soporte social e integración social. Cuando hablamos de estos conceptos que son más bien del ámbito de la sociología o incluso también de la psicología y antropología, no tiene mucha relación con este fenómeno donde claramente las personas no se ven, tienen una relación más bien virtual y son con suerte una red de conocidos. Hay algunos autores que hablan del soporte social, que puede ser definido, como lo ha dicho Cobb, como una información que conduzca al individuo a creer que es cuidado, amado, estimado y pertenece a una red social con obligaciones mutuas, es decir, recíprocas, bilaterales. Otros autores describen el apoyo social como un proceso que implica la interacción con los demás y facilita el lidiar con el estrés, con otros estímulos que pueden ser aversivos o complicados, etc. Bueno, se habla mucho en relación, por ejemplo, a los adultos mayores, de lo que es la red social, por supuesto que siempre está vinculada al apoyo emocional, también lo decíamos, informacional y sentimental. Pero también tiene relación con la identidad social de la cual pertenece una persona y, por supuesto, la ayuda material, los servicios y la información. Bueno, en relación a este tema, que en realidad no lo queremos hacer tan teórico o abstracto, queremos conversar esta mañana aquí en Voces Ciudadanas porque hay un estudio sobre la ciudad de Concepción donde se muestra cómo cambian nuestras redes de soporte social con el crecimiento de las ciudades y, por supuesto, también los distintos modelos de transporte. Así que vamos a conocer esta investigación que ha realizado Juan Antonio Carrasco. Él es investigador del Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería, el ISI, es doctor en Planificación e Ingeniería de Transporte de la Universidad de Toronto y actualmente trabaja en la Universidad de Concepción. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Bienvenido a Voces Ciudadanas, Juan Antonio. ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias por la invitación. ¿Eres penquista? ¿Nacido allá, criado allá? No, soy un penquista de adopción. Soy originalmente santiaguino, pero ya llevo 10 años por allá. ¿Por asuntos laborales? Sí, primordialmente por trabajar en la Universidad de Concepción allá. Cuando hablamos de las ciudades intermedias, básicamente hablamos, de Concepción, Valparaíso y ciudades que en el fondo son un poquito más chicas, vienen luego en cuanto a infraestructura, cantidad, población, a servicio y con toda esta centralización que hay en Santiago, vienen después de la capital. ¿Cómo describirías en términos generales a Concepción? Bueno, hay gente que habla de Concepción y de Valparaíso como ciudades metropolitanas no intermedias. En el caso particular de lo que hemos estado estudiando ya hace varios años, la diferencia con Santiago, uno podría establecer, es que son ciudades que todavía tienen un centro muy fuerte. O sea, podrían ser ciudades monocéntricas respecto a lo que pasa en Santiago, donde uno puede definirla más bien como policéntrica, donde hay varios centros de atracción, de viajes, de actividades, y por lo tanto hay una diferencia que es muy importante. Además de la escala, son ciudades en donde todavía la escala permite caminar bastante y poder realizar muchas actividades, no necesariamente forzado a tomar el transporte. Cuando también estás hablando, y para este estudio, Juan Antonio, de Concepción, ¿es el Gran Concepción con las 10 comunas o la comuna de Concepción? Miren, en este estudio en particular, lo que nosotros nos quisimos concentrar fue primordialmente en la comuna de Concepción, pero pensando en fenómenos que pueden ser extrapolados a otros lugares. En ese sentido, la motivación partió primordialmente de poder entender la relación entre la movilidad, el transporte y las redes sociales. Yo no soy sociólogo ni psicólogo, yo uso algunos de los conceptos que vienen de ahí de las ciencias sociales, yo soy ingeniero en transporte y mi interés primordial tiene que ver con la provisión de servicios de transporte público y la planificación de esos servicios, y en ese sentido lo que hemos estado investigando tiene que ver con cómo se relaciona la movilidad de las personas con dónde se encuentran sus redes sociales. Las redes sociales que, como tú bien decías en la introducción, son estas redes que
que primordialmente se relacionan con la cercanía emocional y la ayuda y soporte entre distintas personas. Interesante eso que dices, porque muchas veces nosotros perdemos el norte o como que no nos damos cuenta de los objetivos y los alcances que puede tener el transporte público. En una ciudad como Santiago, donde criticamos mucho al Transantiago, el metro en general, en realidad todo el transporte, los mismos vehículos, donde hay una crisis también en los espacios públicos por quien se apodera de las vías entre ciclistas, peatones, motoristas, taxistas y vehículos privados, hay un colapso. Y en esta situación de estrés uno pierde, en realidad, uno se queda como con la función, que básicamente está vinculada al trabajo o al colegio o cosas que son más bien, digamos, del día a día y que no tienen, si bien obviamente ahí hay personas involucradas, no están a veces relacionadas justamente con nuestras redes. Ahora, esta red del soporte social, ustedes habían dicho, ¿no? O digamos como hallazgo dentro del estudio, que la persona va desarrollando entre 5 y 30 personas, digamos. ¿Cómo se entienden estas redes, estos individuos, cuando sabemos que la familia es el primordial? Obviamente están los amigos, pero también hay otros vínculos que de repente no identificamos a primera vista. Sí, un poco para vincular esas dos cosas que acabas de decir. Lo primero tiene que ver con que efectivamente uno no se da cuenta de este rol del transporte, y yo podría agregar uno de los intereses que nosotros tenemos es no solamente que nosotros nos demos cuenta, sino que la idea del transporte y la política pública también tenga que ver con no solamente el acceso a realizar actividades obligatorias como estudiar o trabajar, claro, exactamente, sino que también el acceso a personas, cuán fácil es poder llegar a otras personas y en ese sentido una mirada un poquito más amplia de la calidad de vida. Entonces en ese ámbito nosotros nos concentramos primordialmente en lo que definimos la red personal, o sea, los contactos de distintas personas que entrevistamos, en relación a quiénes son los que proveen ayuda, tanto emocional como material, en la cotidianidad y que o los que más o menos estas personas veían frecuentemente. Había una interacción relativamente frecuente o infrecuente, pero que era importante desde el punto de vista emocional y material. Para separarlo de lo que uno podría decir, las personas que son más o menos como lo que uno coloquialmente diría los conocidos, que uno más o menos sabe el nombre, saluda, pero no hay una relación mucho más que esa. A nosotros lo que nos interesaba también era poder entender dónde estaban estas redes personales, cómo era la distribución espacial, geográfica de estas personas en las ciudades y sobre todo si había diferencias entre distintas personas, primordialmente de distintos estratos socioeconómicos, con distinto acceso a modos de transporte privado y público y en distintos lugares de la ciudad, para poder realmente entender si había un efecto asociado con la geografía, con el ingreso, en relación con dónde estaban estas redes sociales y cómo podían acceder a ellas. Algo que también ha estado como una tendencia en el último tiempo sucede acá en Santiago y me imagino que también, sobre todo con los barrios que están fuera de la comuna de Concepción o dentro de la comuna de Concepción, como más en la periferia, fuera del centro, estos barrios que privilegian un cierto aislamiento, ¿no? Una distancia, quizás privilegiando áreas verdes, menos ruido, menos contaminación, no solo acústica, sino de todo tipo, pero tiene los costos relacionados con las redes, no solamente para juntarse el fin de semana y pasarlo bien en familia y vincularse, sino justamente para cuando uno se siente necesitado, una ayuda emocional o financiera o de salud, médica. ¿Ese fenómeno existe también en Concepción? ¿Y qué hallaron respecto a estos barrios que son como más periféricos, donde la gente realmente se aísla de sus redes? Sí, precisamente lo que le llama la literatura, estas comunidades cerradas, son un fenómeno que uno lo puede ver en prácticamente todas las ciudades importantes de Chile. Y precisamente son un factor importante para el crecimiento de la ciudad. En el fondo, las inmobiliarias que de otra manera prometen este sueño de tener una casa con el perro, el gato, el auto y con un ambiente de otra manera protegido, con una suerte de idea de vecindad bastante idílica, está ocurriendo en bastantes ciudades del país y en particular en Concepción. Y nosotros de hecho nos concentramos, uno de los barrios, nosotros lo que tratamos de mirar en esta diversidad de caracterizaciones de personas fue mirar un barrio en que particularmente estaba diseñado y construido de esta manera. Ahora,
lo interesante es que cuando uno realmente mira dónde están estas redes sociales, la verdad es que los vecinos pasan a ser bastante menos importantes que otros contactos asociados a amistades, al trabajo y a la familia. Entonces, en el fondo, y por otra parte, barrios un poco más tradicionales y de ingresos bajos y altos, en donde no necesariamente está esta configuración urbana, por decirlo de alguna manera, para poder generar vecindad, uno se encuentra con que los vecinos sí son importantes. Y en ese sentido, lo clave tiene que ver, a mi modo de ver, con el hecho de cómo es el contexto urbano, las amenidades que tienen las personas para poder desarrollar las relaciones sociales. Un barrio que es caminable, en donde yo puedo encontrarme con otros como una primera etapa para poder yo establecer relaciones con los vecinos, pasa a ser un barrio en ese sentido mucho más sociable, por decirlo de alguna manera, respecto a estas comunidades cerradas. Y de hecho uno lo ve también cuando compara dónde ocurren estas interacciones sociales. En el caso de estos barrios más cerrados, las interacciones sociales primordialmente ocurren hacia el interior del hogar, son relaciones más bien privadas en ese sentido, y en donde el espacio público es rara vez utilizado, a diferencia de otros barrios donde hay espacios públicos un poco mejores, donde la caminabilidad es más fácil, y entonces uno realmente ve una tendencia al menos a una mayor interacción entre vecinos, una mayor ayuda entre ellos también. Cuando hablamos de estos barrios que son como más separados o estas comunidades residenciales, estamos hablando básicamente de personas con altos ingresos. O sea, hay una distinción también en la valoración de este espacio o de la convivencia social o de los vecinos, como tú decías, según estrato socioeconómico. Definitivamente. Y otra cosa que también es importante entender desde el punto de vista de la movilidad y del transporte es, y que nosotros lo hemos podido visualizar también, es que aquí obviamente que hay una relación doble que se refuerza entre la localización de las personas que son de mi red social y mis posibilidades de moverme. Y lo que nosotros hemos encontrado ya en distintos estudios es que, de otra manera, en términos de relaciones sociales, de la localización de estas redes sociales, la verdad es que los ingresos altos y bajos viven dos ciudades muy distintas. Los ingresos bajos viven una ciudad mucho más local respecto a sus relaciones sociales, y los ingresos altos viven una ciudad con una escala mucho más grande, puede moverse más, en parte obviamente por las posibilidades de tener automóvil, y en ese sentido tienen un acceso a otros espacios de la ciudad que no lo tienen los ingresos más bajos. En ese sentido, entonces, la segregación no es solamente de donde los distintos ingresos viven, sino que también los espacios que pueden utilizar en la ciudad y que utilizan. ¿Dónde pueden llegar? ¿Cuál es la cobertura? Lo que están ocupando, por Exactamente. supuesto. ¿Cuál es la utilidad, o más bien este tipo de estudios? ¿Cuál es la finalidad? A través de poder levantar estos datos de los cuales algunos nos estás conversando, Juan Antonio, ¿en qué desembocan? ¿Son material de insumo para qué? Bueno, la expectativa que nosotros tenemos es que esto sirva de insumo para al menos unas 2 o 3 cosas que nos parece importante en tema de políticas públicas. Una primera es en la mirada de la segregación urbana. Si uno mira la Política Nacional de Desarrollo Urbano y gran parte de las discusiones de ciudades, uno de los elementos claves que se repite tiene que ver con la inclusión social y el ir disminuyendo los niveles de segregación socioeconómica en las ciudades. Al poder mirar dónde están estas redes personales, dónde están el espacio de actividades, dónde se mueven los distintos ingresos, podemos de otra manera poder entender la segregación de una manera mucho más amplia, no solamente en donde vive esta persona, sino que lo que realiza. Entonces, por ejemplo, en el caso de Concepción, el espacio de encuentro sigue siendo el centro de la ciudad. Y uno ve que los lugares de interacción más frecuentes con las redes personales ocurren ya sea en los hogares
o en el centro de la ciudad. Entonces, en ese sentido, uno podría arguir con estos datos en la política pública la importancia del centro de la ciudad, no solamente en términos patrimoniales, de los edificios, de las actividades que ocurren, productivas, sino que también en términos de las relaciones sociales. Ahí hay un valor intangible que nosotros en este estudio tratamos de poner un poco más en el tapete de manera más explícita. Entonces decir, bueno, tenemos que cuidar el centro de las ciudades, en el caso particular de lo que hemos visto en Concepción, tenemos que generar espacios de encontrabilidad para que se encuentren no solamente los amigos, sino que también los distintos ingresos puedan compartir espacios comunes, que es una cosa que nos falta en todas nuestras ciudades en el país. Otra cosa que también nos interesa relevar con este tipo de datos es la mirada del transporte. ¿Cuál es la diferencia que hace que una persona tenga automóvil y pueda acceder a sus redes sociales versus alguien que tenga solamente pueda utilizar transporte público? ¿Cuál es la importancia que tienen, por ejemplo, las tecnologías de información complementando la relación que tienen las personas entre sí? Y en ese sentido, lo que hemos encontrado es que desgraciadamente, por una parte, el automóvil es un factor que aumenta las posibilidades de ayuda, no solamente material, sino que emocional, entre las personas que sí lo poseen, que no es para decir que todos compren un auto, sino que en el fondo hay algo que estamos al debe en términos del transporte público, y también en términos de la importancia que tiene la tecnología de información como una manera de complementar la relación o las posibilidades de interacción con otros, que no necesariamente sean una barrera en términos de lo que uno piensa en términos de poder localizarse muy lejos. Por ejemplo, uno ve en ciertos barrios de Concepción, pero eso es bastante trasladable a otros lugares de las ciudades en Chile. Los ingresos bajos tienen también familiares muy lejos. Entonces, ¿de qué manera también las redes sociales y las tecnologías de información en general permiten mantener un contacto con los otros de una manera un poco más gratuita o más barata? Eso también es importante porque permite también mirar la movilidad no solamente física, sino que también virtual. Exacto. Y eso es un valor que tenemos que darle. Porque es una movilidad emocional también. Exactamente. Claro, la mirada que tú estabas mencionando ahí respecto al transporte finalmente es mucho más amplia, ¿no? Por eso hablamos de movilidad o de generar contacto, porque no está pensado justamente en la actividad productiva, como decíamos al inicio, o ir al colegio, o ir a situaciones, digamos, que tienen que ver con un desarrollo de otro tipo, pero no necesariamente vincular, emocional o de las relaciones. Tengo entendido, según lo arrojó el último censo, que sabemos que fue un fracaso, pero que Concepción es más o menos una comuna de un poco más de 1 millón de habitantes. Yo conozco, por supuesto, Concepción, me parece una ciudad, bueno, muy viva y que claramente también por la misma universidad, que es un centro neurálgico de alguna forma de la actividad, no solo educativa, sino cultural, etcétera, que genera un referente. Pero yo me pregunto, si bien sé que no eres sociólogo, sino ingeniero, ¿cómo tú podrías describir, o ya que llevas 10 años allá, a lo mejor desde una perspectiva más personal, más desde la experiencia, a Concepción en términos de identidad, de cultura, cuán heterogénea es, que además es una ciudad intermedia donde ese millón quizás no es lo mismo que 1 millón acá en Santiago, se agrupan otras condiciones? Y por otro lado también como en el tema del transporte, donde tú ya eres más experto y te manejas en ese tema, están al debe no solo en la periodicidad, sino en la calidad, en las rutas, en los valores también, porque uno no sabe de repente las realidades. Uno acá, como te digo, critica mucho al Transantiago, es muy caro, es alto y además uno no tiene una muy buena experiencia de viaje en el metro en particular. ¿Cómo es esa vivencia? Partamos con el transporte, ya que eres experto en eso, Juan Antonio. Mira, yo creo que no es tan difícil vincular lo que tú acabas de decir, porque, a ver, en el caso del Gran Concepción es importante entender que en realidad estamos hablando del Gran Concepción, o sea, comunas también asociadas desde incluyendo Talcahuano, pero también pensando en Lota, Coronel, en ese sentido es una comuna bastante que tiene bolsones de pobreza bastante importantes,
yo diría étnicamente bastante más homogénea que lo que uno ve en Santiago, donde hay la inmigración es bastante más potente. Pero yo quería graficar una sola cosa en relación con transporte e identidad, que muestra, y un poco para hablar después de la calidad del sistema de transporte, que es un tema un poquito distinto, que muestra también cómo hay una relación asociada a cómo todavía el Gran Concepción sigue siendo uno en un aspecto bastante clave a mi modo de ver, y un poco volviendo al tema anterior que yo hablaba del centro. Es un tiempo atrás unos colegas míos estuvieron estudiando a los hip hoperos, que todos se juntaban en un lugar bien específico cerca de los tribunales en Concepción. Entonces, y él diferenciaba a los hip hoperos de Concepción respecto a los hip hoperos de Santiago, del Gran Santiago. Decía que a diferencia del Gran Santiago, donde había hip hoperos en varias comunas, habían en San Miguel, en Santiago y en otras comunas, y estaban todos dispersos, en Concepción había solamente un solo lugar, que era este Palacio de Tribunales, que el edificio de tribunales donde ellos utilizaban este espacio, y todos se juntaban allí. Entonces yo estaba intrigado, bueno, ¿y cuál es la diferencia? Le pregunté a este colega que estaba estudiando eso. Y él me dijo, bueno, fácil, tú debes saber, todas las micros llegan al centro. Y entonces en el fondo estamos todavía un poco volviendo también a lo que dije inicialmente. Es una ciudad bastante monocéntrica, es una ciudad donde todos o una buena parte de los habitantes se encuentran en un espacio, y eso hace todavía o genera una oportunidad bastante interesante en términos, por ejemplo, de la caminabilidad, del potencial que tienen. Y hablamos de Concepción, pero uno puede esto extrapolarlo a el Gran Valparaíso y aún más a ciudades de un tamaño menor, a las posibilidades que tienen nuestras ciudades fuera de Santiago de generar mucho más espacios de encontrabilidad, con una fuerte presencia de la caminata, de la bicicleta, de otros espacios, de otras maneras de vivir, donde todavía el almuerzo en la casa es una posibilidad. Estas miradas yo creo que son súper claves, porque uno converge, bueno, hay un sistema de transporte, hay una localización de actividades y de personas, y eso también va generando ciertos espacios de identidad que son distintos a lo que uno, por ejemplo, podría comparar con el caso de la región metropolitana de Santiago, en este caso. Antes de hablar de la calidad del transporte, los debes y los desafíos, Juan Antonio, vamos a escuchar un poco de música, y a propósito del tema que estamos conversando, vamos a ir con los Bunkers. Esto es La Exiliada del Sur. Seguimos conversando aquí en Voces Ciudadanas sobre cómo a través del transporte o los modelos de transporte y el crecimiento, por supuesto, de las mismas ciudades, se va generando y conformando nuevas redes de soporte social para las personas, sobre todo en las ciudades intermedias, porque han realizado justamente desde el ICI un estudio sobre Concepción, sobre este cambio, sobre cómo interfieren, cómo apoyan o en su defecto, cómo dificulta el transporte justamente esta generación de redes de soporte social, en entendido de que todos los seres humanos necesitamos personas cercanas, no solo para vincularnos de forma, porque somos seres gregarios, de forma sentimental, vincular, familiar, amistosa, sino también en términos más prácticos, ¿no? De contar también con una ayuda, ya sea financiera o una ayuda concreta para situaciones cotidianas de la vida, y que sobre todo respecto a la salud, de repente uno necesita a alguien urgente que te socorre, y de repente el transporte, el contar o no con un vehículo personal, o contar o no con un acceso directo, o la facilidad de tomar un bus interurbano, etcétera, puede marcar la diferencia. Juan Antonio Carrasco es nuestro invitado. Él es doctor en Planificación e Ingeniería de Transporte por la Universidad de Toronto, Canadá, y actualmente también es académico de la Universidad de Concepción e investigador del Instituto Sistemas Complejos de Ingeniería. Bueno, este estudio lo realizaron, tengo entendido, a 240 personas en 4 barrios distintos, y constató, como tú también nos decías, que las personas que se iban a vivir a nuevos barrios residenciales periféricos de clases medias altas tienen una tendencia a tener menos contactos sociales importantes en sus barrios y redes sociales más dispersas en la ciudad.
El lugar físico más relevante para la socialización es el hogar, en este caso, y no los públicos como pudiera pensarse. El centro de la ciudad sigue siendo también el lugar de contacto más frecuente para todos los estratos sociales en Concepción, ya que es un lugar clave de encuentros de distintos estratos sociales en general. En las ciudades intermedias, como tú decías, todas las micros sirven y todas llegan, en este caso, al centro de la ciudad. Hablemos del transporte público de Concepción, realidad de la cual nosotros como santiaguinos en su mayoría desconocemos, a menos que tengamos un familiar que vayamos a ver cada tanto, pero la verdad que estamos tan centrados en nuestros temas que nos encanta, como te decía, criticar lo propio, nos olvidamos de la realidad de otras ciudades. Cuéntanos cómo es el asunto. Mira, un poco para graficar, un amigo hace un tiempo atrás publicó en Twitter una carrera de micro amarilla. Entonces decía, algunos se olvidan de esto antes de Transantiago. Entonces yo le respondí, bueno, esta es la realidad que efectivamente pasa en prácticamente todas las ciudades importantes de Chile. Yo creo que si uno quisiera, para los santiaguinos más antiguos, graficar lo que es Concepción y una buena parte de las ciudades actuales importantes en Chile, es pensar en los 90 o incluso en los 80. Y en ese sentido yo creo que efectivamente la política pública está al debe muy fuerte. En Concepción, de hecho, tenemos la suerte de tener una licitación de transporte público, un ordenamiento asociado. Pero yo también le bromeo a mis estudiantes, le digo que la licitación es del siglo pasado, porque la normativa fue creada el año 99. Entonces hace 17 años que no hay un cambio importante en una ciudad que ha experimentado un crecimiento bastante grande, espacial, y un cambio en algunas de las actividades. En ese sentido, efectivamente, hay mucho que hacer en lo que respecta a transporte público en regiones. Hay ciertas cosas que pueden ser contradictorias. Por ejemplo, el sistema de transporte público de Concepción tiene una muy buena velocidad promedio. Porque la infraestructura de calles y puentes, en este caso, es bastante buena, y el transporte público la usa. Se ha hecho un esfuerzo importante de generar, por ejemplo, vías segregadas de transporte público, pero eso no es lo único que tiene que ver con la experiencia del viaje. Una cosa que nosotros también recolectamos en el estudio asociado a estos barrios, tiene que ver con la experiencia del viaje. Y la experiencia del viaje no es solamente cuánto me demoro de un punto a otro, tiene que ver con la seguridad, tanto la seguridad de que me vayan a robar o no, pero también la seguridad de que me vaya a pasar algo, la comodidad, el cómo yo me siento en el espacio del bus o del sistema de transporte que estoy utilizando. Y ahí ciertamente hay mucho que hacer en términos de la calidad del servicio de transporte público, pero también en términos de valorar lo clave que es el transporte público para una ciudad, y sobre todo para estas ciudades que todavía tienen la oportunidad de quedarse a una escala humana, por decirlo de una manera, en términos de la movilidad. En Santiago también ocurre, pero si uno mira en prácticamente todas las ciudades, yo siempre a mis estudiantes les digo, bueno, ¿cuál es el modo de transporte más utilizado? Entonces me dicen el bus, el auto. Bueno, el modo más utilizado de viaje es la caminata, y es lo que tenemos que cuidar más, sobre todo en estas ciudades intermedias, donde hay una tendencia muy potente, promulgada o en fondo empujada por las inmobiliarias y por una serie de otros factores para vivir cada vez más lejos de las actividades claves como trabajo o estudio. De la zona de servicios. Exactamente. Y eso genera problemas importantes. Eso genera que finalmente las personas tienden a depender muchísimo del transporte, genera desigualdades claves, porque ciertamente los que pueden tener el transporte privado tienen un mucho mejor acceso que los que dependen del transporte público. Y en ese sentido, si en Santiago es muy clave el entender que el uso de suelo, donde se realizan las actividades, se relaciona con el transporte, en las ciudades intermedias o medianas, esto es aún más clave, en el fondo. El impulsar que las ciudades se extiendan, ciertamente va a ir generando un deterioro importante en la calidad de vida de las personas, que van a depender cada vez más
del automóvil y del transporte público para realizar cada una de sus actividades. De hecho, acá es una locura, la gente pasa promedio 2 horas, y si no más, y de ahí depende también de los estratos sociales o la posibilidad de tener o no auto, pero 2 horas es lo mínimo que uno cuenta al día para poder moverse. Quizás son más, quizás estoy siendo incluso generosa con el tiempo que destinamos en movernos desde nuestro trabajo y hacia las casas. Bueno, y hay un elemento que también es fundamental de entender en el caso de las ciudades intermedias. Uno diría, solamente hay congestión en Santiago. Bueno, dependiendo de los niveles de congestión que uno mida, efectivamente uno puede decir, hay problemas serios en términos de los tiempos de viaje, de la calidad de la experiencia del viaje, no solamente en Santiago. Una preocupación importante que tenemos los especialistas en estos temas de transporte es cómo lo que llamamos el transporte público mayor, los buses, que son la manera más eficiente de mover personas en el espacio, están prácticamente muriendo en una buena parte de las ciudades intermedias de Chile. Si uno mira Curicó, Rancagua, Iquique, La Serena y gran parte, por ejemplo, solamente por pensar en las capitales regionales, los taxis colectivos y los automóviles están ganando la batalla al transporte público mayor. Si bien hay esfuerzos que se han realizado en términos de mejorar la calidad del sistema de transporte público mayor en estas ciudades, yo creo que eso no es suficiente. Hay una pregunta de equidad, y yo soy santiaguino, pero ahora desde Concepción, cuando uno se pregunta realmente cuánto de la inversión pública que se hace en transporte y en ciudades efectivamente debe ir a otros lugares que no sean Santiago. En el fondo está la discusión, claro, la línea 7, la extensión de más líneas de metro. Es cierto que hay una complejidad bastante importante en los desplazamientos en el Gran Santiago, pero yo creo que hay un centralismo muy potente en las autoridades que toman estas decisiones, pero también en la manera en especialistas de transporte y en general en la opinión pública. Yo me río cuando prendo la radio en las mañanas y escucho el taco en la Costanera Norte, pero cuando en Concepción llevamos... después del terremoto del 2010 estuvimos con la principal avenida de la ciudad cortada por 6 meses, eso prácticamente no fue noticia. Yo creo que hay un elemento súper clave de la mirada de los especialistas, de la mirada de la política pública en la necesidad de equiparar la calidad de vida y la calidad de los movimientos y desplazamientos de las personas en otros lugares, aun cuando uno diga, no estamos hablando de 2 horas de viaje, pero sí en términos de la calidad de la experiencia del viaje. Absolutamente. Algo tú hablabas de los colectivos, no sé, también estos automóviles que son en fondo privado y que están, digamos, optando por este servicio que parece que es bastante rentable, que es el Uber. Acá está este fenómeno muy fuerte con todas las controversias que también ya han comunicado los medios, la prensa en general. Y el otro fenómeno, el boom, que también se produce como alternativa justamente a la mala experiencia y a los viajes y la calidad de vida, por supuesto, que se da en el transporte público y con los vehículos también, es el tema de las bicicletas. ¿Cómo se da esos dos fenómenos en las ciudades intermedias, particularmente en Concepción? A ver, en términos de la bicicleta, efectivamente hay una oportunidad muy potente en estas ciudades dada su escala. Yo creo que falta, y la verdad es que se nota bastante las diferencias de liderazgo en distintas ciudades. Yo destaco, por ejemplo, el caso de Valdivia. Valdivia está, yo diría, es una de las ciudades que está empezando a ser bastante líderes en términos de la promoción de la bicicleta. Y uno dice, en Valdivia llueve mucho. Bueno, probablemente en Valdivia llueve lo mismo que en Ámsterdam. Por lo tanto, no es un impedimento asociado a eso. En Concepción hay planes acerca de ciclovías y de mayores facilidades para la bicicleta, pero yo siento que tienen que ser empujados con mayor fuerza. Falta una mirada integral de la intermodalidad. Nosotros cuando nos desplazamos usamos más de un modo de transporte y en ese sentido la importancia de la bicicleta es clave, y
y además, insisto, por el potencial que tiene la escala de las ciudades. Ahora, lo otro que es fundamental es pensar en el espacio público, y cuando yo pienso en el espacio público, en las veredas, en las calzadas, como un espacio donde uno hace una práctica política. Y me refiero a lo siguiente, me refiero a que en el fondo, cuando yo genero espacio para la bicicleta, un espacio adecuado, también para los peatones, lo que uno está generando, y un espacio importante para el transporte público mayor, lo que uno está dando es una señal de democracia. Es decir, no es el usuario del automóvil, o no es el automovilista el que debe tener más privilegios de usar el espacio del espacio público. Son los que usan más eficientemente el espacio público, y esos son el transporte público mayor, son los ciclistas y son los peatones. Y en ese sentido yo creo que estamos bastante al debe en otros elementos que también se relacionan en términos del diseño urbano, del entorno asociado a, por ejemplo, la calidad, el ancho de las veredas, la calidad de la ciclovía, los espacios asociados para poder encontrarse. Lo que uno esperaría es que hubiese congestión, pero de la buena congestión, de la congestión de peatones, de personas, de bicicletas. Y yo creo que las ciudades intermedias, incluso metropolitanas como Concepción o Gran Valparaíso, tienen todavía un potencial bastante grande, pero yo creo que están en un punto de inflexión. Porque si dejamos las cosas tal como están, si dejamos que el crecimiento urbano continúe en las mismas dinámicas que ha tenido en los últimos años en el país, probablemente nos vamos a convertir en unos Santiago chicos. Me imagino que no es la idea. Claramente no es la idea. Bueno, Juan Antonio Carrasco, ingeniero, investigador del Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería ISI, y también doctor en Planificación e Integración de Transporte, que trabaja en la Universidad de Concepción, vive en esa ciudad ya hace 10 años. Muchísimas gracias por contarnos, por un lado, la realidad de lo que pasa, por supuesto, en esta ciudad, que es bastante relevante para el desarrollo, sobre todo cultural, intelectual y musical, hay que decirlo, por supuesto, para nuestro país, y poder nosotros, además como radio de Universidad de Santiago, lo llevamos en el nombre, salir de nuestra visión tan centralizada, ¿no? De nuestra visión también muy de mirarnos en el ombligo, como que la típica frase, ¿no? Que lamentablemente es bastante real, esa visión de que Santiago es Chile cuando no lo es. Así que muchísimas gracias por habernos mostrado esta realidad y la importancia, yo creo que también a la hora de elegir un lugar donde vivir, también considerar justamente la movilidad, no solo para temas productivos o muy prácticos, sino también para esta red de soporte social que es muy vital para todo ser humano. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Que estés muy bien. Continuamos con música a esta hora aquí